que todo saludarles, manifestarles pues la alegría que se siente pues el poder transmitir en esta institución. Capacítate la experiencia también a través de la educación, como ya lo mencionaba al presentarme en mis estudios, pero también que va unida a la experiencia como sacerdote, ¿no? Porque el sacerdote también dentro de sus funciones tiene la responsabilidad de formar, de educar. Entonces pues hemos titulado este primer encuentro los 7 retos de la educación, que vamos a ir desarrollando brevemente y luego pues tendremos la oportunidad de tener un diálogo en base a estos 7 retos. Y lo primero que quisiera, o con lo que quisiera iniciar, es lo que significa la palabra educar, ¿no? Que viene del latín. Toda nuestra lengua pues viene del latín, que es la lengua madre, y educare, ¿no? Viene precisamente a traducir sacar fuera, ¿no? Sacar fuera. Entonces, ¿qué es lo que se saca fuera? Bueno, lo que tiene el hombre por dentro, ¿no? En esto hay algo interesante, que es reconocer que Dios, al crearnos, nos ha dado 3 facultades, se llaman 3 facultades del alma, que son la memoria, el entendimiento y la voluntad. Entonces la memoria pues, nos ayuda a tener el recuerdo en nuestro consciente, inconsciente y subconsciente, pero ciertamente la inteligencia es la capacidad que tenemos de desarrollar en nuestro cerebro pues, todas las ideas. Y en el corazón Dios nos ha dado la facultad de la voluntad, que es ciertamente esa fuerza interna que nos lleva a lograr lo que nos proponemos. Entonces digamos que la mente y el corazón son esos 2 elementos donde el educador tiene que sacar fuera lo que hay dentro de cada discípulo. El maestro tiene discípulos, ¿no? Ese es como el lenguaje más clásico y que tiene más significado. Ahora hemos cambiado a educador con diferentes términos, ¿no? Profesor, maestro, pero ciertamente el ser maestro, el que educa, el que enseña, el que transmite un conocimiento, pues lo transmite a quien es un discípulo, y el discípulo es aquel que está cerca, que no solamente se enriquece de los conocimientos a través de las ideas, sino también a través de lo que existe en el corazón, que son los sentimientos y las emociones. Y de eso vamos a hablar hoy, ¿no? Un poco vamos a tratar de encontrar cómo estas dos facultades, ¿no? La inteligencia y la voluntad que Dios nos dio al crearnos, pues la podemos colocar en estos 7 retos, ¿no? Como de fondo. Digamos que esta es la base de lo que vamos a tratar hoy. En primer lugar, el primer reto que yo considero para nuestra educación en el mundo y sobre todo acá en Venezuela y en nuestro estado Táchira, es la conexión que debe haber entre educar y la conversión, ¿no? La conversión es un término tal muy religioso, pero que tiene un significado también dentro de la vida ordinaria del hombre. Conversión es decir, dar un giro en torno al proceso que llevamos desarrollado, ¿no? Es decir, convertir, ¿no? Y en este primer reto, pues yo aquí lo quisiera mostrar con una ecuación matemática, ¿no? La E, que es la educación, es igual a C, que es conocimiento, más H, que es habilidad, por la A, que es actitud. Entonces, educar va acompañado de estos 3 elementos, ¿no? Los conocimientos, que ciertamente son adquiridos a través de las ideas, las habilidades que desarrolla en cuanto a la personalidad del hombre, pero que debe ir marcada por un por, es decir, algo que multiplica, que es la actitud. Normalmente pues podemos tener en nuestras aulas, y aquí viene algo también interesante, la educación no está reducida al aula, porque va más allá, está ampliada a la familia, a la misma sociedad, al mismo entorno, donde el joven, el niño, el adulto, pues está allí haciendo vida. Estos 3 elementos, los conocimientos que vamos adquiriendo a través de los libros, a través de las ciencias, pero también las habilidades que el hombre va desarrollando a lo largo de su familia, de su historia, de su formación, del contexto donde vive, de la situación incluso geográfica y histórica del momento, ayuda a que, digamos, se vaya desarrollando. Pero va muy marcada, si lo reducimos solamente a esta suma, pues queda limitada. Es necesaria la actitud, y allí viene el elemento de convertir, ¿no?
la actitud que le coloquemos a todo lo que sabemos y hacemos, ¿no? Ese es el primer reto. Por eso pienso que la educación en este reto debe marcar dos cosas. La sabiduría debe ir acompañada de la virtud. Si estos dos elementos van juntos, pues podemos dar ese giro que estamos buscando para poder unificar esto que tiene que ver con la educación, pero que va acompañado de la conversión, del giro que le debemos dar. El segundo reto es un poco cuando uno comparte con estudiantes, ¿no? Y con los jóvenes, uno puede encontrar una variante que a la vez se hace común, y es el sentido de la vida, ¿no? La pregunta, ¿por qué estudio? ¿No? ¿Qué sentido le estoy encontrando a esto que estoy haciendo? ¿Cuál es mi visión? ¿Cuál es mi dirección? Y yo creo que ahora la educación también tiene que marcar el porqué de las cosas, ¿no? Recordar, normalmente cuando uno va a los filósofos griegos, todo giraba en torno a la pregunta, ¿no? Preguntarse el porqué. Y también pues valdría preguntarle a los muchachos de hoy en día, a los jóvenes, a los estudiantes, pero también a los niños y a todos los que, porque la educación no está limitada a una edad, ¿no? El por qué estudio esto, el por qué me preparo en esto, por qué realizo este oficio, por qué quiero prepararme en esta área, ¿no? Es el sentido de la vida. Y aquí viene algo importante, porque este sentido de la vida va marcado por dos elementos que yo quiero proponer ante este reto. Es el humanismo más la técnica, ¿no? Hoy en día estamos en una etapa tecnológica donde todo pareciese que la tecnocracia, ¿no? La tecnología es la que gobierna el mundo, pero que no puede ir desligada del humanismo, es decir, que somos personas con corazón y con mente que tenemos que unificar y equilibrar un reto que más adelante voy a mencionar. Entonces aquí en este reto, que es colocar al centro de la educación el sentido de la vida, el sentido del por qué hago esto, a dónde voy, a dónde me direcciono, cuál es mi visión, pues tengo la oportunidad de tener el humanismo que me recuerda que soy persona con unas capacidades, con unas cualidades, con unas características, y que me ayudo de la técnica. No es que la técnica me reemplace al ser persona. El tercer reto es educar precisamente desde un sentido crítico del relativismo. ¿Qué es el relativismo? El relativismo es una tendencia ideológica en la cual se mueve el mundo de hoy, donde cada quien puede darle el valor de verdad a lo que mejor le parece, ¿no? Entonces sabemos que la verdad es una definición y que va marcada por la virtud del bien, pero la verdad puede estar condicionada de muchas maneras. Entonces aparecen que la verdad es relativa. Por ejemplo, para mí puede ser algo muy negativo lo que para el otro puede ser muy positivo. Se entra el relativismo, y ante esto hay que tener en la educación un sentido crítico frente al relativismo. ¿Cómo puede la educación formar en cuanto a este reto? En la búsqueda de la verdad, ¿no? ¿Y qué es la verdad? El hombre de hoy aspira a 5 elementos que son importantes, ¿no? Primero, aspira a amar y sentirse amado. Segundo lugar, aspira a ser libre. El hombre de hoy aspira a ser fecundo, a multiplicarse, a formar una familia. El hombre de hoy busca seguridades, ¿no? El vivir, el estar, el tener, el poseer. Y también busca la trascendencia, ¿no? Llega el momento en que busca relacionarse con alguien, con una divinidad con la cual pueda entrar en relación y pueda también vivir ese aspecto religioso que tiene todo hombre. Entonces, digamos que estos 5 elementos ayudan a que el hombre pueda buscar la verdad. Y la verdad no es otra cosa que aquella que se orienta desde 2 elementos que ya los mencionaba al inicio. Cuando lo que yo pienso es concorde con lo que yo siento, eso hace que está marcado por la virtud del bien, la virtud de la verdad, la virtud de la belleza, pues me enfoca a tener un acto libre, ¿no? Por ejemplo, cuando mis pensamientos no van de acorde a lo que siento, pues hay un conflicto. Cuando esos 2 elementos están juntos, equilibrados, pues logra que el acto sea libre y vaya a buscar la verdad. La verdad se busca cuando está conectado lo que está en el pensamiento con lo que está en la voluntad. El cuarto reto precisamente es tener un equilibrio entre el corazón, entre lo que se siente, el mundo de las emociones, el mundo de los sentimientos, pero también con el mundo de las ideas, lo que se piensa, lo que se reflexiona. Y aquí es interesante
educar el corazón desde el discernimiento, ¿no? Hay un santo muy interesante, se llama San Ignacio de Loyola, que es el padre del discernimiento, ¿no? Y él dice que para discernir hay que precisamente pues tener como 3 pasos que son importantes. Por eso, para tener equilibrio en esto del corazón y la mente, para educar el corazón y la mente, es necesario primero identificar, colocarle nombre a las cosas, ¿no? Luego dividir, clasificar lo que es bueno, lo que es malo, lo que me conviene, lo que no me conviene. Y en tercer lugar, decidir. Digamos que son 3 pasos importantes: colocarle nombre a las cosas, poder clasificarlas y luego decidir y optar por la que. Eso se llama discernir para él, ¿no? Son los pasos. Por eso, importante tener en este reto, educar el corazón desde el discernimiento. Esto nos ayuda a tener un equilibrio, ¿no? Porque el mundo de hoy se mueve más por los sentimientos y las emociones y ha dejado de lado la reflexión de las ideas, ¿no? Entonces, es importante que haya equilibrio, los dos son importantes. En un quinto reto, yo lo he catalogado, lo he llamado así: atender la urgencia educativa, pero también la urgencia afectiva, ¿no? Afectiva. Hay una viñeta de Mafalda que una vez leí y me llamó la atención, ¿no? Ella dice que hay que tener el corazón en la mente y ciertamente en la cabeza, y colocar el cerebro en el pecho, ¿no? Un poco para indicar que estas dos cosas, estos dos elementos, estos dos que tenemos, que forman parte de nuestro ser, el ser humano, pues tener este sentido de la emergencia afectiva. Cuando uno logra entrar en contacto con muchos jóvenes, niños, adultos, uno se da cuenta que detrás de cada persona hay una historia de muchas heridas, historias que hay que reconstruir, ¿no? Y también la educación tiene que pensar en que el hombre se reconstruye, que viene de un proceso, que no ha sido culpable de ese proceso, pero que le ha tocado vivir, y que hemos escuchado muchos testimonios también a través de diferentes personalidades y personas también del común que nos han demostrado que toda historia tiene el derecho a reconstruirse. Por eso es importante esta urgencia de la educación en la afectividad, porque hemos encontrado a lo mejor que hay personas que tienen un gran potencial a nivel de ideas, pero a nivel de relaciones son un fracaso, ¿no? Entonces, las dos cosas van de la mano. Es importante que podamos tener esa urgencia de la estabilidad, ¿no? De la estabilidad. Y aquí viene algo interesante, que hoy se habla de la generación cristal, ¿no? Estamos ante una generación de este momento que se quiebra ante cualquier dificultad, se quiebra, se desploma, ¿no? No es capaz de salir adelante porque se siente débil. ¿Por qué? Porque hemos descuidado esta formación. Tal vez hemos dado importancia a la formación del pensamiento, que es interesante, porque debe haber el equilibrio, como ya lo decía. Pero es importante que haya este equilibrio entre lo que se piensa y lo que se siente. Y de allí viene el sexto reto que les propongo, que es: la educación debe ser una fuerza interior. Una fuerza interior. Los malos tiempos forman gente fuerte, ¿no? Cuando hay gente fuerte, pues trae buenos tiempos. Cuando hay buenos tiempos, se forma gente débil. Y cuando hay gente débil, volvemos a los malos tiempos. Entonces es un ciclo que, de una otra manera, si no estamos atentos, pues lo que les decía, ¿no? Estamos ante una generación de cristal que se fractura muy fácilmente, ¿no? Decía un filósofo y un sociólogo, Bullman, ¿no? Estamos en una sociedad líquida, donde cada uno se amolda como el líquido, ¿no? A la estructura que se va presentando, esta estructura que hablaba al inicio del relativismo. Cada quien va ahondando en base a lo que le parece que más le conviene, a lo que puede sacar un beneficio, y sobre todo pues desde la parte económica que vemos, pues nos amoldamos. Qué importante es que tenemos que fortalecer esa fuerza interior, ¿no? Darle énfasis en la educación a esa fuerza interior que hay en el hombre, en su mente y en su corazón. Si eso se logra, pues vamos a encontrar una generación que, ante cualquier capricho, hoy es que estamos en el mundo de la inmediatez, ¿no? Queremos todo para allá, somos bombardeados por información,
por acontecimientos, por sentimientos, por tantas cosas, por ideas, que no nos da tiempo ni de filtrarlas. Y eso hace que en el fondo pues nos debilitemos, porque no tenemos criterio, ¿no? Todo lo que llega no sabemos cómo discernirlo, cómo asumirlo. Y hace que la generación de hoy se sienta, incluso cuando en sus caprichos no logra obtenerlo inmediatamente, se quiebra, se desploma, entra en depresión, ¿no? Porque estamos en un tiempo de, ciertamente, de bueno, ¿no? Venimos de un tiempo bueno con todos estos avances, pero que se está formando una generación muy débil, ¿no? Esta generación cristal. Por eso voy al último reto, que con esto quiero terminar esta primera parte, que es este intercambio que debe haber entre la educación particular y la educación comunitaria. La educación personal es muy importante, ¿no? Uno como docente, como padre de familia, como clase dirigente en la sociedad, tenemos la responsabilidad de entrar en contacto con la persona, porque tenemos una tendencia a trabajar en masas, despersonalizando a quien tenemos al frente, no conociendo su personalidad, su historia, todos estos retos que he venido desarrollando y que son importantes porque nos ayudan a identificar qué clase de persona tengo al frente, qué fortalezas o qué debilidades, qué amenazas o qué oportunidades puede tener. Es importante, pero no puedo quedarme en una educación personalizada, porque si lo hago, puedo caer en el egocentrismo de esa misma persona que estoy formando y creer que es lo único. Debo pasar a la formación comunitaria, que crea fraternidad, que crea crecimiento frente al otro, en nosotros, la capacidad de encontrar en el otro un yo distinto a mí, pero que me complementa, como la familia. Los esposos se complementan aun cuando son diferentes, y entre más diferentes son, mejor, porque mayor es la complementación. Entonces es interesante ver que esa misma educación, que es necesaria, que sea personalizada, no puede desligarse del todo. Una parte tiene que estar involucrada en el todo para que el todo pueda ser armónico. Pues estos 7 retos, ¿no?, los propongo como algo para revisar, para evaluar y también para proponer, ¿no? Porque pienso que todo esto está basado en estas 2 primeras facultades que les hablé al comenzar esta pequeña exposición, ¿no? Si nuestra mente, nuestras ideas, nuestro proceso reflexivo, nuestro proceso de información también en el cerebro va acompañado de cómo iluminar y acompañar nuestras emociones, que son fugaces, nuestros sentimientos, que son permanentes, ¿sí? Esa parte está educada, va a tener la fuerza frente a las dificultades para que por medio de las ideas que nos vamos a ir enriqueciendo en cada momento de aprendizaje, tengamos las herramientas para dar respuestas a los procesos que nos va a tocar vivir a cada uno, ¿no? Entonces, pues les quiero animar a que pues sean partícipes de estos retos, sobre todo educando el corazón y la mente según el querer de Dios, que también pues es el querer creo que de todos, ¿no? Todos los hombres queremos, como lo decía, buscar la felicidad, ser felices, sentirnos amados, amar, también la trascendencia, pero de igual manera la estabilidad y el equilibrio en nuestras relaciones materiales, personales y sociales, ¿no? Que bueno, que este pequeño abreboca en esta pequeña formación de los 7 retos, pues nos permita ahora entrar en un diálogo por parte de ustedes, sus preguntas. En medio de mis posibilidades, pues trataré de responderlas. Yo tengo una inquietud en relación a la urgencia educativa y afectiva que hay que tener, en la cual nos hace mención de la generación de cristal. Porque hoy día, esa generación, cuando uno está dándole clases, hay mucha susceptibilidad y uno a veces no sabe si esa susceptibilidad en qué momento va a florecer y se van a bloquear. Si uno está hablando, por ejemplo, como hacía uno antes, hablar de gays, eso era normal, era causa de risa. Hoy día eso es un tabú, porque si se menciona de alguna manera, si quiere tratar eso como chiste, como hacía antes, o sea, ahí ya se pierde la comunicación.
Pero no solamente esa parte, sino muchísimos temas son tabú y es complicado también tratar con jóvenes de ese tipo, ¿no? De temas que antes, pues sí, se podía tratar y había libertad, pero ahorita no, ahorita es un bloqueo y un ataque al que hable mal de lo que ellos consideran que es intocable, que ellos son susceptibles. Es un reto muy grande, ¿no? ¿Cómo afrontar eso? Bueno, yo creo que lo primero que hay que recordar es que, y es importante, creo que es un punto unificador en medio de todas las realidades que nos toca, digamos, encontrar, y es algo importante. Lo primero que quisiera decir es que la educación no se reduce a una aula de clase, incluso la educación parte de casa, parte de las mismas relaciones de los grupos en los cuales formamos parte, sea de trabajo, sea de amigos, sea de estudio, ¿no? Lo primero es reconocer que el otro es una persona, ese es el principio básico, reconocer que el otro es una persona y que esa persona es creada, ¿no?, por Dios y que tiene, digamos, las mismas potencialidades, tiene las mismas realidades que yo pude tener o que tengo, pero que tal vez tiene una diferencia, ¿no? Digamos, la base en cualquiera de estos ámbitos que he nombrado, lo importante es identificar que es una persona. Ahora, ¿cómo hacer para tocar temas que son un poco más álgidos y que requieren, pues, dentro de este relativismo, ¿no?, que cada uno va colocándole como un toque de verdad con lo que mejor se siente, ¿no? Es importante presentar la verdad, que lo decía en uno de los retos, ¿no? Y la verdad está marcada en formar, en primer lugar, la mente y el corazón, ¿no? ¿Cómo lo formamos? Digamos, tal vez no atacando la situación, porque si tú la atacas en una aula de clase, lógicamente que se van a ver agredidos, y si me veo agredido, pues no tengo la apertura para. Entonces hay que utilizar una estrategia donde yo pueda involucrar y hacer un trabajo de campo, tal vez, ¿no? A ver, ¿cómo es tu historia? ¿Qué sientes, no? ¿Y qué piensas? Y empezar a hacer un diagnóstico de base, a ver, ¿qué es lo que piensa ese joven que tiene una dificultad como la que acabas de mencionar o alguna otra? ¿Qué piensa y qué siente? Y empezamos a hacer un diagnóstico en medio del grupo, ¿no? Y en medida que ellos vayan, digamos, sacando de sí, por eso educar es sacar, ¿no? Sacar de sí lo que ellos piensan y lo que ellos sienten, iremos nosotros si tenemos claridad también, quien enseña tiene claridad de lo que es la verdad y lo que debe proponer en ese momento, porque es importante. La estrategia, cuando hablaba, ¿no?, tenemos la habilidad, tenemos el conocimiento, pero va acompañado de la actitud. La actitud con que lo hago, ¿no? En vez de juzgar, lo que voy a hacer es influir. Influyo en la otra persona, ¿sí? Haciendo que su misma realidad, su misma historia, él pueda encontrar a través de la conciencia, porque hay un elemento importante que es la conciencia. Y la conciencia, de una u otra manera, es la voz de Dios, ¿no? Digamos, si estamos formados con una base moral, en algún momento, de lo que eso que va saliendo y que ellos vayan encontrando, ellos mismos encontrarán la respuesta de que no es correcto lo mejor como lo que están viendo o lo que están viviendo, sino que hay unos elementos que están por encima, ¿no? Tal vez el ser persona, hay una identificación sexual, hay una familia, ¿no? Hay unos principios, y no los vamos a juzgar, entonces los vamos a presentar para que conozcan la verdad, ¿no? Entonces creo que ahí va sumado un poco lo que se conoce con la habilidad, pero también con la actitud, en este caso, de entrar y sacar de ellos lo que tienen y en ese proceso influir. Muy bien. Padre, con las leyes actuales que tenemos, la educación, como decía usted, nace en el hogar, siempre lo hemos sabido. Esta generación nuestra, la mía, 5 o 6 décadas, una forma de educar a nuestros padres en la que lo que ellos decían era ley. En estos tiempos, con las mismas leyes que tenemos, actualmente no le podemos decir nada de posible, ¿sí? O es lo que de alguna manera ellos piensan, que las leyes son tan estrictas para que nosotros los padres no podemos responderles de una manera enérgica, al punto de que amenazan con demandarlo a uno, con llevarlo a la
hacer toda vez que la tecnología ha incidido tanto en la educación de los hijos, que ha hecho que se alejen tanto de los padres, en lo que no hay comunicación? No existe ya comunicación en el hogar entre hijos y padres, no hay ese vínculo que había antes en que todos se conversaban, en que se ventilaban las situaciones familiares dentro del seno del hogar. ¿Cómo hacer para que eso se lograse otra vez? Bueno, yo pienso que a veces los efectos los tenemos que validar en cuanto a las causas, ¿no? Y las causas, un poco lo que esa pregunta me la he hecho en algunos momentos también, y también las he, digamos, compartido con otros, en este caso padres de estos muchachos que tienen esta dificultad. Y yo creo que el proceso empieza desde la forma, porque ¿cuál es la dificultad? Se quiere hacer un proceso formativo en la adolescencia, un proceso formativo de corrección, pero se abandonó el proceso formativo en la infancia. En la infancia muchos padres no están presentes en la formación integral, están porque tienen que cubrir responsabilidades laborales para el sustento de llevar esa familia adelante. Entonces la autoridad, que normalmente es el padre, en algunos ausentes totalmente, en otros ausentes de forma intermedia, el padre tiene una potestad, una voz, ¿no? Siempre coloco el ejemplo, ¿no? La mamá a uno le dice, mire, hay que tender la cama 10 veces y uno no la atiende. Pero el papá lo dice una vez y uno va inmediatamente y lo hace, ¿no? Creo que todos hemos tenido la experiencia que cuando el papá da una orden, ¿no? O da una indicación, nosotros accedemos, ¿no? Porque él tiene, digamos, dentro de la psicología de la familia, tiene la voz, ¿no? Coloco un ejemplo acá de María y José, ¿no? Es curioso cómo Dios a María le habla una sola vez para el momento de la encarnación, pero el resto del proceso para conducir a la familia cuando tenía que irse al exilio para que Herodes no matase al niño, regresar y todo el proceso del desarrollo de esa familia, le habla a José, ¿no? Ahí viene lo importante, la figura paterna que viene a ser ese modelo de autoridad. Pero está la figura materna que viene a ser, hogar viene de hoguera, es la que mantiene ese. De manera que desde la infancia, si también tengo ejemplos de padres que son sabedores de todo esto que les estoy comunicando y han comenzado procesos con sus hijos desde muy pequeños, ¿no? Incluso desde los procesos de 1 o 2 años. Porque la personalidad del niño, es decir, la parte moral, la parte de hábitos, se forma en los primeros 5 años. Todo eso marca la personalidad del niño. Todo lo que el niño viva en los primeros 5 años va a determinar ya sus hábitos y su personalidad en adelante. No lo condiciona todo, pero sí tiene la base. Entonces, si en esos primeros 5 años un papá no estuvo presente con autoridad, con una voz indicativa, con una dirección por dónde deben ir las cosas, y una mamá que no dio esa parte del amor, del cariño, de la atención, del cuidado, por eso diríamos que el padre fortalece la mente y la madre el corazón, ¿no? No necesariamente puede ser, ¿no? Pero lo hago de una manera figurativa. Esto, si en los primeros años se forma, vamos a tener jóvenes que son responsables, que son obedientes, que escuchan la voz del padre, de una indicación, hay diálogo, hay confianza, hay oportunidad de crear conversatorios de temas desde la sexualidad hasta temas laborales, ¿no? Y lo digo desde la experiencia que también he tenido en diferentes familias. Lo lamentable es que el gran porcentaje, esos primeros años, no están presentes. Entonces las consecuencias vienen, ¿no? Uno, por ejemplo, cuando está en la catequesis o está en la universidad y uno nota todo el proceso de los muchachos, uno se da cuenta que cuando un padre y una madre estuvo presente desde el inicio, ¿no? Claro, la consecuencia ya está en la adolescencia o en la juventud. Entonces ese padre quiere remediar ahorita lo que no sembró acá. Y eso es una ley de vida, ¿no? Lo que uno siembra recoge. Entonces, es algo muy duro, pero es así, ¿no? Lo digo porque también he tenido la experiencia de familias que se han formado para cómo acompañar, ahorita que tenemos la tecnología a la mano para encontrar miles de recursos. Tengo varios amigos que incluso se han hecho su escuela
personal de cómo acompañar los procesos de acuerdo a las edades, digamos, en los avances del desarrollo psicológico del niño, ¿no? Y van formando. De allí la importancia de que los papás también son los primeros maestros, ¿no?, de casa. Es un proceso amplio, complejo, pero que cuando se logra desarrollar, tenemos adolescentes que saben de normas, saben de límites, saben de principios y desarrollan. Y ya en los 20 años están pensando en cómo ya comenzar a trabajar e incluso proyectándose hacia una vida ya de familia, ¿no? Pero claro, alguien que ha tenido en su historia, lo que hablaba ahora, ¿no?, de esa urgencia afectiva, o la ausencia de un padre, la ausencia o de una madre, o la ausencia de un ambiente que tuvo que hacerse a la vida, pues lógicamente que tiene otras, ¿no? Somos producto de nuestra historia. Por eso el último reto, ¿no? No puedo despersonalizar la educación porque debo conocer la persona, su historia, su proceso, para luego incorporarlo en esa educación comunitaria. En el caso de los presos, los expresidiarios, ¿pueden regenerarse, pueden cambiar a través de la educación su actitud, o eso ya está perdido? Yo creo que sí porque ahí entra un elemento importante que es la libertad del hombre, ¿no? Si un regalo que tenemos, que el mismo Dios nos ha dado a todos, es el don de la libertad. Como lo decía hace un momento, ¿no? La mente y el corazón, cuando están en equilibrio, realizan un acto libre que va apuntado hacia la verdad o apunta hacia la verdad. El que comete un error, ¿no?, cualquiera que comete un error, pensemos un expresidiario, pero pensemos en un adúltero que a lo mejor falló en su casa, o una adúltera que falló en su casa, o una madre que a lo mejor no supo ser mamá al inicio, pero que luego quiere recuperar su espacio, ¿no? O pensemos en un corrupto en el mundo político, o en un traficante en el mundo económico, ¿no? En todos los ámbitos de la sociedad. Dios, ¿no?, nos recuerda que el hombre tiene siempre el derecho de una reconstrucción, ¿sí? Y creo que se puede lograr. Y para reconstruir es necesario educar, porque hay que cambiar la manera de pensar para cambiar la manera de vivir. Entonces, si se cambia la manera de pensar de esa persona con una instrucción, pero que esa persona tenga el deseo de hacerlo en su libertad, lo puede hacer. Pero es necesario la libertad, es decir, la decisión, ¿no? Hemos visto muchos presos que luego han salido ¿no?, o que han caído en cualquier otro de estos ámbitos que le decía, y han reconstruido sus hogares, ¿no? Han reconstruido su vida laboral. O sea, la sociedad como tal castiga y acusa, ¿no? Pero la vida nos enseña que sí es posible reconstruir la persona, y para reconstruirla es necesario educar. O sea, yo apuesto por eso, creo que sí se puede. Es un proceso ciertamente un poco más complejo, que necesita estos elementos, pero sobre todo necesita la libertad de la persona que esté dispuesta a hacerlo, ¿no? De ahí para adelante ya el 50% del trabajo está hecho, ¿no? Que la persona quiera reconstruirse. Y siempre ahí donde viene la conversión, que hablaba al inicio, ¿no? Educar desde la conversión. Ahí viene la aptitud, porque puedo darle el conocimiento, puedo desarrollar habilidades, pero si no tiene la aptitud, no se logra nada, ¿no? Esa ecuación de la que hablé al principio de la conferencia. Bien. Padre, ¿cómo considera usted que se debe trabajar con los jóvenes que sufren de depresión? Muy bien, una pregunta muy interesante, porque es un tema, digamos, es un efecto de esta sociedad, de esta generación de cristal, ¿no?, que se quiebra fácilmente, ¿no? Ante el abandono de una persona que se quiere, se quiebra. Ante un examen que no se aprueba, se quiebra. Porque lo que decía, ¿no?, tiempos buenos crean gente débil. Entonces, digamos, es lo que, de una u otra manera, en todo este avance de desarrollo integral, por decirlo de alguna manera, en la tecnología, en el conocimiento, tenemos una oportunidad de relación, hay menos formalidad que antes para poder, ¿no?, entablar contactos, encuentros. Creo que hemos avanzado y lo hemos sabido aprovechar. Pero por otro lado, el joven, sobre todo, que no está bien formado, porque la depresión es un efecto
un afecto que tiene causas diversas, ¿no? Por ejemplo, si no hay una estabilidad familiar, esa persona es muy débil. Y hay que fortalecer la educación allí. Hay que revisar elementos que hay que potenciar. Porque si faltó la autoridad de un papá o el cariño de una mamá, es muy común que pueda deprimirse. Si la persona, por su naturaleza, ha tenido en su periodo dificultades, traumas, fracasos continuos, llega el momento en que no hay una fuerza interior, que hablaba como reto, ¿no? Esa fuerza interior se logra cuando se forma la mente y se forma el corazón. Por eso, repito, la base es que esos dos elementos se vayan fortaleciendo, educando. ¿Qué hacer? Era tu pregunta, ¿no? Lo primero es que la persona sea consciente, ¿no? Yo siempre hablo de 3 pasos, ¿no? Lo primero es reconocer que yo tengo una debilidad, reconocer que hay una depresión, reconocer que es causada por mis debilidades, por mi historia, reconocer. Luego debo aceptarla con sus condiciones y saber que, pero luego debo empezar a trabajar. Y para la depresión lo primero es buscar ayuda, porque el Benedicto XVI nos decía que la depresión es la ausencia de Dios, ¿no? Y para un no creyente, pues no puedo decir que no es la ausencia de Dios, pero sí es la ausencia de su propio sentido de vida, que hablaba como segundo reto, ¿sí? Hay ausencia de sentido de vivir, que es un poco las características que el hombre se hace la pregunta de dónde soy, de dónde vengo, a dónde voy, ¿no? El cuestionamiento. Cuando vienen las crisis existenciales, las depresiones pueden tener una variante, ¿no? Desde la experiencia del amor a la experiencia de la propia existencia o de las relaciones interpersonales. Pero lo primero que hay que hacer con un joven que sienta depresión es que hable, que busque ayuda, lo primero. Porque el verbalizar ayuda a que la persona pueda entrar en conciencia. Y luego, verbalizando, se va a sentir, digamos, valorada en sí misma. La persona pues tiene que ser la ayuda, digamos, de la ciencia, ¿no? Depende de lo que sea, si es un psicólogo o un psiquiatra, depende de las causas, ¿no? El psicólogo acompaña las conductas, el psiquiatra acompaña ya los aspectos o los elementos que tienen que ver más con el aparato nervioso, ¿no? Con el sistema nervioso, con todo lo que es la psiquis, ¿no? Porque también se enferma la mente, ¿no? Pensamos que solamente se enferma el cuerpo y no, nuestra mente también se puede enfermar y no necesariamente un psiquiatra es para alguien que está demente, no. El psiquiatra ayuda porque a lo mejor mi sistema nervioso tiene una alteración y puede estar enfermo por el estrés, por diferentes causas. Hay que detectar, ¿no? Pero verbalizando, buscando a lo mejor también un guía espiritual, ¿no? Con sus padres en primer momento, ¿no? Que estos padres también están preparados para recibir, o un amigo que tenga. Lo primero es verbalizar. Segundo, que pueda entrar en un proceso de concientización de que tiene esa dificultad. Y tercero, comenzar con el tratamiento que se le coloque, ¿no? Los pasos, los procesos que tenga que desarrollar para salir de ese proceso de depresión, ¿no? Hay que también diferenciar, hay episodios depresivos y hay depresión, son dos cosas distintas, ¿no? La depresión cuando una constante más de 2 o 3 meses. Los eventos depresivos son puntuales, ante un momento que me quiebro, son más manejables. Eso se cumple también cuando hay un vicio, ¿verdad? No, o sea, para salir del vicio, para ayudar a un muchacho que tenga alguna dificultad, depende del vicio, depende también de los procesos, ¿no? Por eso voy al último reto, ¿no? La educación personalizada. Yo no puedo marcar, o sea, yo no recomiendo, ¿no? Marcar un formato de atención o de respuesta para todos. Es difícil, ¿no? Porque cada persona tiene una historia, tiene un proceso, tiene unas causas y por lo tanto hay que ver cuál es lo que más le conviene a su estado, ¿no? Por ejemplo, un alcohólico, una recomendación es Alcohólicos Anónimos, que tiene todo un programa especializado para poder acompañarlo, ¿no? No puedo decirle solamente, mira, desde el ámbito de la oración puedes salir de allí, no, necesitas un refuerzo. Dios actúa a través de la oración, pero necesita que tú coloques los elementos humanos para salir.
Para la drogadicción ya se requiere otros elementos porque es más fuerte, depende de los grados de drogadicción que haya en el joven, ¿no? Si es una vida sexual desordenada, pues ya hay que acompañarlo de otra manera, hay que orientar, hay que se valorice como persona. Ahí entra un poco la parte de el psicólogo que pueda restablecer a esa persona, pero también desde el plan de Dios, decirle, mira, tú eres templo, ¿no?, del Espíritu de Dios, tu cuerpo tiene un valor, Dios te llama a que formes familia, ¿no? Y hay que visualizar a esa persona a lo que le viene, porque a lo mejor ha caído allí producto de malas experiencias, de su historia. Entonces hay que conocer la historia y ver cómo puedo yo puntualizar los pasos que debe seguir. Es importante la escucha, ¿no? La escucha. Yo siempre recomiendo para cualquier caso que se tenga que atender, que eso es educar, sacar fuera lo que esa persona tiene, tanto en lo positivo, en lo bueno que tiene para ofrecer, pero también aquello que hay que trabajar. Y allí el primer paso, como le decía la pregunta de la depresión, es verbalizar, es hablar, ¿no? Y eso, bueno, padre, le digo esto porque a veces en lo personal me siento, yo doy clase en la jornada y ahí hay un mundo de muchachos que llegan con 100.000 cosas y ahí no hay tiempo para escucharlo porque todo es algo muy cuadrado, ¿no? Claro. Y entonces uno se va porque a veces ellos en algún tiempo se acercan a uno, ¿verdad? Porque por uno insistir y de repente en la clase o algo uno toca un tema, un punto, y luego yo me voy así como que incompleta, como revisándome porque no hay el tiempo, a veces no tengo las herramientas, cosas que son ya como que muy graves, me dicen, y donde yo remito a este muchacho si aquí lo va, o sea, después que ya se uniformó, va a servir, carga un mundo loco ahí adentro con 100.000 cosas que yo no sé hasta dónde va a ayudar a la sociedad. Sí. Lo que está creando un delincuente. Hay de todo, pero a veces esa parte de llegar a escuchar. Sí, son procesos, por eso decía que es algo complejo, son procesos, o sea, para poder lograr, ¿no?, una persona íntegra se requiere un trabajo, porque si no caemos en esto de la inmediatez, ¿no? Queremos como que las cosas sean mágicas, ¿no? A veces uno como sacerdote vienen a buscar, no, mi padre, necesito que me ayude en esto, ajá, pero bueno, vamos a hacer un proceso, no quiero que me des la respuesta ya, ¿no? Y entonces, no, la respuesta no la podemos dar, porque es que tienes que revisarte tú primero, tienes que entrar y primero revisar, encontrar, aceptar y luego trabajar, ¿no? Y tampoco la cuestión del trabajo es que vamos a darle pastillitas o un recetario que es lo que tiene que hacer, porque esa es otra mala concepción. En la ayuda es que la misma persona descubra ese potencial que tiene dentro, ¿no? Y si no lo tiene, buscar la forma que lo tenga. Allí viene el proceso educativo. Por eso es tan complejo, ¿no? Vuelvo a la pregunta que me hacían hace un momento de cómo estos muchachos ahora, ¿no?, cómo hacer. Claro, es que ese es el efecto, pero la causa está en el proceso educativo de la niñez. Entonces, claro, no podemos transformar una historia, una vida, con 2 horas, cuando hay 30 o 20 años de trabajo en contra, ¿no? No es como un vicio. Yo no puedo sacar un vicio, y tengo 10 años en un vicio, sacármelo en 1 hora, con una conversación. No, necesito un proceso de restablecimiento, ¿no? Pero algo importante es que lo primero que hay que hacer es, al menos lo que yo trato de practicar y lo recomiendo, es empoderar a la otra persona, que se sienta que es persona, que es valioso, que no es una cosa, que es una persona que tiene capacidades, que puede, que detrás de esa historia a lo mejor fracturada también hay elementos que le pueden ayudar, ¿no? Porque estamos en una sociedad que ajusticia, que critica, que juzga, y yo creo que esa no es la forma, al menos Jesús no enseñó de esa forma frente a todo lo que, porque a Jesús le vinieron de todos lados con diferentes realidades. Entonces, frente a esa persona yo no puedo primero etiquetarla, lapidarla, ¿no? Porque no creo en la transformación, no creo en la conversión, ese primer reto del que hablé, ¿no? La persona debo llevarla a esa conexión entre educar y convertir, van de la mano. ¿Bien? Por eso son retos, porque los retos requieren ir más allá de lo que se tiene. Cuando el adicto
sustancias, ese tipo de cosas. La adicción a la tecnología. Tengo un familiar que desde hace años pasa por eso, un sobrino, y creó tanta dependencia de los juegos que suenan las noches enteras jugando y se mantenía despierto era con bebidas energéticas, porque empieza a estimular al punto de que al día siguiente lo encontraban a las 7 de la Claro. noche dormido. Ese muchachito hoy día tiene 33 años, 35 años, que por ahí 35 años. Perdió la posibilidad de algo, estuve en una universidad, mi hermano fue en una universidad, y era tanta la adicción que tenía a la tecnología, a los juegos, esas cosas, que su vida está enclaustrada en una habitación con una computadora, le llevan la comida, es un preso, Sí. porque él lo mira así. Cuando no pone de su parte en la persona del enfermo, ¿cómo hacer? Ahí está lo de la dificultad, ¿no? Hacía referencia hace un momento, ¿no? Bueno, lo primero es los extremos, por eso cuando uno entra en contacto, ¿no? Lo que pienso con lo que siento y eso está equilibrado, el acto libre lleva a la verdad, ¿no? Y no me desconfigura del deber ser, a menos me acerco al deber ser. Pero es necesario la libertad, o sea, somos libres, somos seres libres. La gran dificultad es creer que por condicionamiento nos vamos a formar. Por normas sí, ¿no? Necesitamos las normas, necesitamos las indicaciones, porque si no se volvería toda una anarquía, cada quien haría de su vida lo que quiere, ¿no? Existen las normas, y las normas existen desde que se creó el mundo, ¿no? Dios le dio normas a Adán y a Eva, ¿no? Los 10 mandamientos son las primeras normas para aquel pueblo de Israel. O sea, las normas son necesarias, porque la norma precisamente da orden. La norma está hecha para dar orden, ¿no? Orden incluso a la misma vida. Si yo ordeno mi vida es porque hay unas normas que ¿no? Como decir que tengo que levantarme, tengo que asearme y luego tengo que vestirme y luego tengo que irme a hacer un trabajo, ¿no? O sea, hay una norma. Si yo no hago eso en el orden, no hay armonía y es un caos para mí, ¿no? O la misma organización que tenemos en nuestra rutina diaria de trabajo, de familia, de sociedad. Algo importante es no desvincular nunca 3 aspectos que son claves. El primero es el personal, yo debo crecer como persona. Segundo, el familiar, tengo mi familia, incorporar una familia, ¿no? El núcleo familiar es. Y tercero, la sociedad, que nace desde el grupo de amigos, ¿no? Y que luego se amplía al grupo de trabajo y a todas las relaciones que tenemos, porque todo el día estamos en relación con alguna persona, ¿no? Conversamos, ayudamos. Si mi vida no gira en torno a eso y a todo eso no le doy orden, vienen los desequilibrios. O sea, en este caso es un desequilibrio porque la tecnología, para esto hay que tener también orden. Uno mismo tiene que tener un equilibrio, ¿no? Hay personas que uno le escribe y dice, ¿por qué no me respondiste? No, yo reviso los mensajes y los contesto de 8 a 10 de la noche. Ya ¿sí? Sí, yo tengo, tengo personas que yo sé que no me contestan, sé que porque hay un orden en su vida, ¿no? Yo también tengo al menos horas para contestar mensajes. Si estoy en horas de trabajo, ¿no? Entonces, tener a lo mejor la prioridad. Si sé que hay un mensaje que estoy esperando, pues ya lo reviso. Pero es cuestión de crear orden, disciplina, ¿no? Es un poco formar la mente, formar la voluntad, que ahí va la voluntad. Pues la mente me dice, mi cerebro me tiene que decir, mira, si no ordenas, vas a vivir estresado, ¿no? Ordeno el día y hago del día lo que puedo, lo que tengo que hacer. No me recargo más allá. O sea, para eso hay que tener un entrenamiento y un equilibrio entre lo que pienso, porque tengo que pensar, tengo que cuidar mi salud física y mental. Tengo que organizarme, ¿no? Entonces, el orden, ¿no? El orden y la disciplina, que es algo, son virtudes que hoy en día pues casi no están muy presentes porque, ¿no? Pero el orden es necesario. La norma da orden y el orden da armonía a la vida. Y la armonía pues da estabilidad, como ese ciclo, ¿no? Pero sí los hay. Sí los hay. Yo ya sé, bueno, algunos que no me van a contestar, sino tienen unas horas reservadas para responderlos. Y si es muy urgente, me dice, llámame, ¿no? Porque claro, si no quedamos la codependencia del teléfono. Tanto que dormimos al lado del teléfono. Lo primero que tomamos cuando nos levantamos es el teléfono.
Entonces, claro, hay una dependencia sin darnos cuenta que después, ¿no? El día que el teléfono se nos daña, a lo mejor lo perdamos, ¿cómo vamos a reaccionar? Y vamos a quebrarnos ante eso. ¿Ve? Entonces, un poquito. Pero está en la conciencia y el orden. Hay cosas más importantes que el teléfono. Es importante el teléfono, ciertamente nos ayuda a tantas cosas, pero hay que darle el orden adecuado. Padre, en medio de la recesión educativa que se está viviendo hoy en día, la falta de importancia en la educación que se está presentando, más que todo en los jóvenes de edad, ¿cómo cree usted que podría cambiarse ese pensamiento colectivo? Muy bien, interesante esa pregunta, sobre todo porque es un problema social que tenemos en Venezuela, ¿no? La deserción tanto en las tres etapas, ¿no? Yo doy clase en una universidad y hemos visto la disminución de la matrícula. Lo primero es, creo que detectar, o sea, que el joven detecte que la educación es algo que en el tiempo perdura. O sea, no es un recurso momentáneo o de un instante, o de un momento, ¿no? Todo lo que yo pueda esforzarme para estudiar, teniendo la edad, teniendo la libertad, teniendo en medio de todo de tiempos fuertes, como lo decía, ¿no? Que forma gente, momentos fuertes, gente buena, ¿no? Gente con fuerza, gente fuerte, pues, ¿no? Muchos de nosotros hemos escuchado que estudiamos con muchas dificultades, ¿no? Que salimos adelante, que teníamos que hacer mil y una cosas para salir adelante, y hoy vemos la importancia de la educación. Yo quiero decirle a esos jóvenes, lo primero es que sientan que la educación, indistintamente sea de un oficio, ¿no? Yo siempre marco la pauta, ¿no? Todos no nacen para ir a una universidad, pero también es importante que todos aprendan un oficio, ¿no? Los oficios y las profesiones son importantes en una sociedad y para mí tienen el mismo valor, ¿no? Porque un profesor, si no tiene un buen mecánico, no puede tener el carro adecuado para ir. Entonces, no todos nacieron para ser profesionales, sino necesariamente personas que nacieron para hacer las cosas manuales. Los oficios. Entonces, los profesionales y los oficios son dos formas que la sociedad tiene que prepararse. ¿Por qué? Porque las formas de dinero fácil que se puedan presentar de acuerdo a una situación X son momentáneas, esas sí son momentáneas, transitorias. Entonces, lo importante es que la educación no es transitoria, la educación permanece, ¿sí? Un título o una experiencia o una pericia en algún oficio permanece y el otro trabajo momentáneo pues pasa, es pasajero y no va a responder en otro determinado momento, ¿no? La experiencia de formarse, de aprender, que ahorita requiere una inversión, sí, pero es una inversión en el tiempo, ¿no? Lo que pasa es que son esas falacias que aparecen dentro de la sociedad que nos hace eso relativo, ¿no? Que vemos como verdadero lo que realmente es ficticio y lo que es ficticio, ¿no? Lo que pensamos que es ficticio, pues realmente es verdadero, ¿no? El relativismo, vamos cambiando, intercambiando los valores. Prepararse, formarse, nunca quedará de lado y nunca dejará o perderá su valor. Todo lo contrario, en el tiempo, ¿no? Porque todo lo que yo aprenda, si va acompañado de conocimiento, habilidad, más aptitud, esos tres elementos para mí es una riqueza en el tiempo, Y toda situación social tiene un tiempo, ¿no? Así nos lo demuestra la historia, ¿no? Como educador, ¿tiene alguna historia de cómo ha ayudado usted a algún estudiante que usted considere resaltó entre todos los que ha enseñado? Pues mire, tengo varias experiencias, pero quisiera contarles dos, ¿no? Que doy clase en una universidad del estado y doy una materia que se llama pensamiento social, ¿no? Es poco mi especialidad también. Y me encontré con un grupo de jóvenes, uno de ellos era no creyente, y bueno, entró en mi primer parcial, pues reprobó la materia, poco interesado, y la reprobó porque ciertamente no
ya al ver el contexto de la materia, ¿no? Y que era un sacerdote el que la daba, pues no se interesó. Pero se vio motivado a entrar por los demás compañeros, a entrar a clase, por la temática y por el desarrollo de las clases. Y comenzó, ¿no? Y una de las cosas que le impactó era, porque la materia tiene que ver con todo el proceso de los ámbitos sociales, cómo la Iglesia ha sido la protagonista de llevar adelante el trabajo, la educación, la economía, ¿no? Todos estos ámbitos en el medioevo, en los 1000 años que tuvo la Iglesia al frente de todo esto, encontrar el origen y luego cómo la Iglesia a lo largo de este último siglo, siglo XIX, siglo XX, la Iglesia dio respuesta, ¿no? A esas realidades. Ahí le impresionó, ¿no? Cuando comenzamos las clases y empecé a presentarles el trabajo de la Iglesia en el ámbito social. De un ejemplo tan sencillo como que las 8 horas laborales que tenemos gracias a la defensa de León XIII con la renovaron, ¿no? El derecho a las vacaciones, el derecho a la asistencia médica, todo eso lo propuso la Iglesia en un documento y gracias a eso comenzó los derechos de los trabajadores, ¿no? En el año 1891 con este Papa León XIII. Y así otros elementos con este joven pues fue muy interesante porque se produjo esto del primer reto, ¿no? La conversión de su pensamiento, y ya en las otras clases al final se quedaba para conversar conmigo, con otros compañeros, y hablábamos de otros temas. Interesado, es inclinado por el mundo de la economía, y hablábamos, compartíamos, y bueno, el examen parcial, y bueno, esperamos que en el final, porque todavía estamos en ese proceso, pues uno de los estudiantes más proactivos que ahora pues en las clases participa, propone, realiza muy bien los trabajos con capacidad de análisis crítico y de profundidad y de propuesta, ¿no? Para mí es un logro, ¿no? Un logro este primer reto, ¿no? De la conversión de su pensamiento, no solamente desde el plan de Dios, sino también desde el plan de su persona, ¿no? Y otro es precisamente que fue este último reto, ¿no? De la educación personal con la educación comunitaria. Un joven que ciertamente cuando los jóvenes a lo mejor me faltan en algunas actividades, utilizo mucho la evaluación acumulativa, continua, y vi que no venía, pero después vi en clase que era bueno. Entonces le pregunté por qué, ¿no? ¿Por qué había faltado? Entonces me explicó todo el proceso que estaba haciendo para trabajar y estudiar. Ese primer contacto de escucharlo, de ver estudios, y darle la oportunidad, ¿no? Decir, bueno, te doy un mes para que prepares todos los trabajos y me los entregues. Y no te voy a dar la misma nota de los otros, pero te doy una valoración porque eran 10 puntos sobre el parcial. Entonces era bastante. Entonces le digo, bueno, es necesario que hagas un trabajo, está fuera de tiempo, pero te lo valoro. Entonces también ese conocer del primer reto con el que inicié, ¿no? Esta conversión en la educación, que también se logra en la persona, pero también es esa educación personal que me ayuda a conocer la historia del otro para saber los procesos del otro y así poderlo incorporar. Cuando lo incorporé al grupal, ciertamente no tiene la misma valoración que los otros que lo hicieron en el tiempo, pero hay un esfuerzo que es valorable. Hoy día, con la situación salarial de los docentes aquí en Venezuela, es complicado para un docente hablar de tantas cosas y querer ayudar a los demás cuando él está pasando por muchas necesidades. Entonces, una de las soluciones que yo estoy viendo de la conclusión a la que estoy llegando aquí, que hay que escuchar, hay que empoderar a los demás, hay que entrenar la mente, pero muchas veces el primero que necesita eso es el docente, porque la situación de nadie la entiende o nadie la sabe, él se lo calla todo y lamentablemente termina reflejando eso en rabia o en cosas que no debería en sus clases. El tema es complejo porque eso la estoy viendo la mayoría de profesores aquí en Venezuela. Sí, claro, es algo que no depende ya tanto en este caso de la persona, en este caso el docente, ¿no? Porque son responsabilidades que corresponden a los entes, ¿no? Tanto el Estado como la empresa privada, en este caso de la educación. Yo también paso la misma experiencia, ¿no? Y uno dice, bueno,
esto que el salario que tengo no es correspondiente al saber que yo estoy transmitiendo, porque se piensa que el trabajo es solamente manual, pero hay un trabajo intelectual, de fondo, de preparación de unos contenidos, de la transmisión de esos contenidos y luego la evaluación de esos contenidos, que no solamente es un trabajo en aula, sino un trabajo en pre y luego del aula, ¿no? Es un trabajo que necesita una remuneración justa. Si un principio dentro de cualquier trabajo es valedero, es la justicia, ¿no? Y la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Entonces, al educador que tiene un trabajo también, como lo tiene cualquier otro, el valor de un trabajo, porque se puede pensar que el trabajo intelectual no es trabajo, no, es un trabajo que tiene estas tres etapas, que requiere un tiempo, que requiere un esfuerzo y requiere también una pasión para hacerlo, ¿no? Lo primero, bueno, los educadores que no perdamos la pasión por educar, sabiendo la siembra que se hace, ¿no? Es una siembra cuando uno toca la fibra de ese discípulo que tiene para formar, que está consciente de que forma mente y corazón, como antes, ¿no? Las maestras, cuando lo veían uno que ya uno se graduaba, o sea, qué orgulloso me siento de mi alumno, ¿no? Decían las maestras de preescolar, porque veía la semilla ya fructificada. Bueno, que también nosotros soñemos y pensemos, no podemos dejarnos robar la pasión por educar, ni esa vocación que también a la que hemos sido llamados. Si eso es una vocación, ahora si lo hago por otra cosa, pues lógico que pierdo el sentido, ¿no? Esa vocación que va acompañada de pasión y deseo pues tiene que ser remunerada en justicia, ¿no? En justicia, para poder tener sé de todos los procesos y todas las estrategias que se han hecho muchos educadores para poder educar desde otro ámbito más personal, ¿no? Clases privadas o estrategias de otro modo, pues salir adelante para poder responder. Pero es una consecuencia que estamos sufriendo los educadores, que le corresponde a quienes son los entes que tienen los entes que les corresponde dar respuesta desde el ámbito económico deben valorar el trabajo justamente. Pero a nosotros, como gremio de educadores, debemos ciertamente no perder la pasión y el amor por educar, porque es que en el fondo hay un elemento que nos debe motivar, que es que estamos reconstruyendo un país, y un país se reconstruye desde la educación, no hay otra forma. Por eso, si algo es atacado, es la educación, porque allí es donde se forma la mente y el corazón. Entonces necesitamos en la futura clase dirigente de un país, es decir, que dirija todas las áreas, lo económico, lo político, la educación, la salud, ¿sí? Todas las áreas de la sociedad. Necesitamos gente que esté formada. Entonces, si queremos el país y queremos luchar por ese país, pues tenemos que, así como me pasó con este joven, ¿no? Que hay un elemento ya en el principios de la doctrina social de la Iglesia presente en un futuro que a lo mejor desde el mundo de la economía pueda prestar un gran beneficio a tantas personas. Entonces, yo creo que tenemos que apuntar, ¿no? Por ejemplo, detrás de mí, por ejemplo, esto que le estoy transmitiendo, hay miles de maestras, ¿no? Que pasaron por, no miles, pero sí un ciento de maestras y profesores que me formaron, ¿no? O sea, yo soy el producto de ellos, ¿sí? Unido a mis padres y también todo el proceso social. Pero igual, eso debe también ilusionarme a ver el futuro, ¿no? Una perspectiva de futuro, de visión. Si miramos acá, pues tenemos que echar para adelante, mirar hacia adelante, tener visión de optimismo, y eso tenemos que tener la esperanza de que sí se puede, ¿no? Bien. Ya se ha concluido el tiempo, sin embargo, se ha incluido una otra pregunta. ¿Cómo lograr que los docentes en general vuelvan a sentir esa pasión, esa vocación de servicio, esas ganas de enseñar? Porque yo casualmente en este instante estoy haciendo transporte de niños, desde la educación maternal e inicial. Yo veo que no tienen ese amor. Lo primero que hay que hacer es ser motivadores, ¿no? Por ejemplo, esta misma experiencia que tenemos hoy, ser multiplicadores de mensajes de esperanza, mensajes de propositivos, ¿no? De caminos Ciertamente, si lo reducimos al campo económico, vamos a decir no vale la pena. Pero es que todo no es el campo económico, ese es el problema. Si lo vemos a la dimensión integral, ¿no? De sentirme realizado como persona,
como miembro, como ciudadano, como cristiano, incluso si profeso alguna fe, dentro del plan de Dios, dentro del plan de un país, dentro del plan de una sociedad, está el ser propulsores de la esperanza, ¿no? Entonces, yo creo que es importante los diálogos propositivos, no de quejas, sino ser propositivo. Diálogos donde busquemos estrategias, donde busquemos, sobre todo, motivarnos, ¿no? ¿Motivar qué cosa? Estos dos elementos que hablé en los retos, ¿no? Nuestra mente y nuestro corazón. Si le inyectamos a nuestra mente desilusión, desesperanza, queja, en el corazón no va a arder nada, no va a haber ganas de nada. Entonces, hay una frase de San Pablo, ¿no? Dice, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. O sea, si yo en el cerebro, en mi mente, en mis ideas, yo no soy propositivo, no veo futuro, no veo esperanza, ¿no? No va a tener la fuerza para hacerlo. Por eso la conexión, desde la esperanza y desde lo que sí. Tenemos que ser gente propositiva, gente que ve para adelante, que espera, que confía, primero en Dios y después también en nosotros somos los actores, ¿no? Cada uno desde su ámbito, que nace desde la familia y que se va irradiando a todo lo que conforma nuestra sociedad del cambio, ¿no? Del cambio, ¿no? Y lo vamos viendo poco a poco. Es algo poco a poco, ¿no? Como la semilla que va creciendo, pero hay que hacerlo, no hay que perder la esperanza. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes también por la atención. Gracias, Padre, por todo. Muy bien.